Buenas tardes, hermanos y hermanas y amigos y amigas de gracia y paz. Nuestro país ha enfrentado algo que nunca en su historia ha enfrentado. De hecho, el mundo ha enfrentado algo para el cual no estaba preparado, la pandemia de coronavirus. Isso ha creado temor, confusión, duda, preguntas por todos lados e todavía não hemos visto o final desse processo. Todavia está avançando a um passo muito acelerado. E não conhecemos o resultado final, tanto físico quanto econômico, dessa pandemia. E aunque o 99 algo por cento de los contagiados se vão a recuperar, todavia há temor. Me atrevo a dizer, todavia há medo em muitas pessoas sobre isso. Deixe-me pensar esse mensagem lendo algo que está em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 32. Mateus 6, del 25 ao 32. A palavra diz assim: Portanto os digo, não os afaneis por vossa vida, que haveis de comer, que haveis de beber, nem por vosso corpo, que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Mirad as aves del cielo, que não sembram, nem ciegam, nem recorrem em graneiros, e vosso Padre Celestial las alimenta. Não valeis vosotros muito mais que ellas? E quem de vosotros poderá, por muito que se afane, añadir a sua estatura um codo? E por el vestido, por que os afanais? Considerad los lírios del campo, como crescem, não trabalham, nem hilam, pero os digo que nem aun Salomão, com toda sua glória, se vestiu assim como um deles. E se a hierba del campo que hoje é, mañana se echa en el horno, Deus la viste assim, não hará muito mais a vosotros, homens de pouca fé? Não os afaneis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Porque os gentiles buscam todas essas coisas, pero vosso Padre Celestial sabe que tenéis necessidade de todas estas coisas. Nos dá tranquilidade. A preocupação é algo normal, pero quando a preocupação passa a ser desespero, isso opaca a fé que temos em Deus. Em outras palavras, recordem três coisas. Recordem quem é tu Padre, recorda quem é tu família, e recuerda como será tu futuro nas mãos de Deus. Todos temos suficientes problemas hoje como para projetar problemas futuros que quizá nunca sucedam. Não todos se vão a contagiar e, por supuesto, não todos vão a morir. Sigamos fazendo o que temos que fazer, seguindo instruções, guardando-nos, quedando-nos em casa. Pero lo demás, Deus lo hace. A Bíblia sempre nos diz que Deus está en el problema. Deus está en la dificuldade. Ele não só vê o problema, Ele não só permite a dificuldade, mas Ele está aí com nós e nos ajuda a sair adelante. Sempre ha sido assim. Há uma promessa. Estarei com vosotros hasta el fim. Há uma promessa. Creo que tú y yo hemos escuchado la siguiente pregunta de familiares não cristianos y amigos não cristianos: ¿dónde está tu Dios? En esa pandemia, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios permite todo eso si es tan bueno? Creo que tú y yo hemos escuchado esas preguntas. La pregunta no es por qué Dios permite que esas cosas pasen. La pregunta es por qué Dios no permite que suceda más frecuentemente y con resultados más fatales. ¿Se han puesto a pensar en eso? Hace algunos años, el rabino Ishi Kusher escreveu um livro titulado Por que coisas malas sucedem a pessoas buenas? Por que coisas malas sucedem a pessoas buenas? Bueno, el livro é muito bueno, pero el título creo que está equivocado, porque según a Bíblia não há nadie bueno, não há um solo bueno. Claro, o único bueno é Jesucristo. ¿Por que coisas malas sucedem a pessoas buenas? Não, porque não há nadie bueno. Essa é a verdade. Somos pecadores redimidos, sí, pero somos pecadores. Pero aún en medio de todo esto, hay algunas cosas que Deus quer que sepamos. E aqui está a primeira.
Ele quer que sepamos que Ele hace todas as coisas conforme a sua perfeita vontade. Há uma vontade perfeita e é a de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra: En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y la voluntad de Dios lo sabemos muy bien, es buena, agradable y perfecta, la nuestra no. La segunda cosa que Él quiere que sepas, hermano, hermana, amigo, amiga, es que aún en medio de la crisis, todo terminará bien. Quizás las cosas no estén bien, pero todo terminará bien. Romanos capítulo 8, versículo 28, la palabra dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La obediencia es fruto del amor. No podemos decir que amamos a Dios si no le obedecemos, es hipocresía. Amar y obedecer a Dios son las dos claves. E aí, uma terceira coisa que Deus quer que sepamos é que todo é para sua glória. Ao fim e ao cabo, todo será para sua glória. Salmo 19, versículos 1 e versículo 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabedoria. Amém. Deves entender isso, que todo o que está passando está bajo seu controle. Todo o que sucede vai resultar para bem de aqueles que lo amam e lo obedecem. E porque todas as coisas são para Ele e são de Ele. A ignorância, escute isso, a ignorância del futuro leva ao ser humano a desconfiar de Deus, quem ha assegurado de maneira tajante de que nos vai proteger, nos vai cuidar. E a ignorância do futuro, entendam isso, é um regalo de parte de Deus. É um regalo de parte de Deus. Se Deus nos dera mais informação, não la entenderíamos. Seria abrumador, porque não temos a mente de Deus. Só Deus tem a mente de Deus. Por isso há coisas que não nos disse, não suportaríamos, não assimilaríamos. Seria, outra vez, seria abrumador para nós. Aún assim, Deus quer que sepamos isso. É como se Deus te dijera: tu eres mi hijo, eu te amo, enviei a mi hijo para morir por ti. Por supuesto que assim é, e confia em mim, diz o Senhor. La verdade, Igreja Graça e Paz e pessoas que nos veem, a verdade é que o ser humano não aprende nada de las coisas buenas. Não escuchamos quando todo va bem. Não escuchamos. Empezamos a escuchar quando estamos ao final de nossa capacidade de controle. Empezamos a escuchar quando algo mais toma o controle de nossas vidas. Quando forças mais allá de nós se han apoderado do controle. E as coisas nos volvemos um pouco mais propensos a escuchar. A pergunta é então se vamos escuchar que é o que Deus nos está dizendo. E nessa pandemia de coronavírus, que é o que Deus nos quer dizer. Há 5 lições que Deus quer que aprendamos nessa pandemia. 5 lições. É hora de que vayas por tu caderno, por tu pluma, a Bíblia, por supuesto. 5 lições que devemos aprender, que Deus quer que aprendamos nessa pandemia de coronavírus. A primeira é esta: devemos aprender que Deus usa a nossa debilidade para fortalecer-nos. Eu vou repetir. Devemos aprender que Deus usa nossa debilidade para fortalecer-nos. Éxodo 16:4 diz assim na palavra, 4 e 5. E Jeová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día, porque el día de reposo no va a llover el maná. Ese es el mensaje. Recojan para un día, mañana
será outra coisa. Mañana les enviaré más pan. Significa, van a salir a tomar solo lo suficiente para um dia. E van a creer que Deus, al dia seguinte, vai prover mais pan, e al dia seguinte, mais pan. E no dia sexto, pode recoger o doble, porque não haverá pan para o dia de repouso. ¿Acaso harán lo que yo les mando que hagan? Es una prueba de obediencia. Aquellos que guardavam más maná de lo que necesitavam, el maná se podría, se echaba a perder. No servía para el otro día. Aí é uma prova. A prova é que necessitam alimento, não sabiam de onde vai vir esse alimento e vão estar dispostos a fazer lo que Deus disse, essencialmente guardando a porção de cada dia. Essa é a prova. Confiem em mim, dizia o Senhor. A noção provavelmente entraria na mente de qualquer pessoa judia aí no deserto, nesse momento. Vou a recorrer para um dia. É a lección. O sea, no escucharían eso si todo fuera abundancia, pero en un desierto la tendencia es escuchar lo que no escucharíamos si no estuviéramos en un desierto. Harían con que el pan fuera suficiente para un día, guardarían el maná para un día. Y él les dijo, un día a la vez. Un día a la vez. Es una prueba para ver si de verdad confiaban en él. Les doy outra ilustração. Outra ilustração. E se pode ver com Habacuc, o profeta Habacuc. Habacuc vê a condenação no horizonte, e se desespera. Vão comigo a Habacuc, Habacuc capítulo 1, de versículo 1 a versículo 3. Estamos vendo as 5 lições que Deus quer que aprendamos nessa pandemia de coronavírus, e a primeira que estamos vendo devemos aprender que Deus usa a nossa debilidade para fortalecer-nos. Habacuc capítulo 1, de versículo 1 a versículo 3, a palavra diz assim: a profecia que viu o profeta Habacuc: ¿hasta quando, ó Jeová, clamaré e não oirás? E daré vozes a ti a causa da violência e não salvarás? Porque me haces ver iniquidade e haces que vea moléstia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Bueno, parece los días de hoy, ¿verdad? Habacuc pregunta a Dios abiertamente, ¿por qué, Señor? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Habacuc 1, versículo 5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, não la creeréis. Amém. O único que nos pode ajudar é Cristo. O demais não. Por mais que hagamos, é Cristo quem tem controle. Essa foi uma prova de fé para Habacuc. Como lhe foi com a prova? A pergunta é, como lhe foi com a prova? Bueno, aí no capítulo 3 de Habacuc, aí está uma das porções mais maravillosas da Escritura, a enseñança aprendida. Habacuc 3, versículo 17 e versículo 18. Mírenlo como aprendeu a lição Habacuc. Aunque a higuera não floresca, ni en las vides haya frutos, aunque falte produto del olivo, e los labrados não deem mantenimento, e las ovejas sean quitadas de la majada, e não haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quizá todos debamos aprender isso. Segunda lição que Deus quer que aprendamos nessa pandemia. Número 2, devemos aprender a humilhar-nos delante de Deus. Porque o homem, com toda a sua cultura, sem sabedoria, não poderá sair adelante sem a ajuda de Deus. O apóstolo Pablo está considerado por os teólogos como a figura mais importante da igreja depois de Cristo, por supuesto. E precisamente por isso, o orgulho e a soberbia eram inimigos de Pablo. A tendência ao orgulho estava, a soberbia também. E Deus decide ubicar a Pablo para seu próprio bem. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 6 a versículo 9. A palavra diz assim: sin embargo,
Si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Hasta la fecha nadie sabe qué era ese aguijón. Era algo que molestaba a Pablo, que lo ubicaba como ser humano. Un mensajero de Satanás que me abofeteie para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nada mejor que una pandemia para ubicarnos en quienes somos. Nada mejor que una pandemia para que nos ubiquemos y nos humillemos delante de Dios. Cuando piensas en Pablo, piensa en el más piadoso de los hombres sin comparación. Sin embargo, la soberbia era una realidad en su vida debido a las muchas revelaciones que él había tenido de parte de Dios. Él dice, incluso yo en medio de esta prueba reconozco que Dios me está humillando. 3 veces le rogué al Señor que eso se detuviera y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lección número 3 que debemos aprender esta tarde, iglesia, amigos y amigas. Debemos aprender a poner la mirada en las cosas de Dios. En las cosas de Dios. Significa no se distraigan con las cosas del mundo. Úsenla, disfrútala, Dios te la ha dado, pero que el dinero no sea tu Dios. Que tu familia no sea tu Dios. Es más, que la iglesia no sea tu Dios. Dios es Dios y punto. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, la palabra dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, decía el apóstol Pablo a los colosenses. Hace 2000 años, pero el mensaje sigue vigente en 2020. Conocemos eso, creemos eso, pero es difícil hacerlo porque estamos tan metidos en las cosas de la tierra que a veces olvidamos las cosas del cielo. Y nada mejor que la impotencia humana para enaltecer la potestad de Dios. Aprendan eso. Dios será todo para ti solo cuando Dios sea todo lo que tengas. Y ahí sí, Dios será todo para ti. Lección número 4 que debemos aprender y que tenemos que aprender. Lección número 4. Debemos aprender a poner nuestra esperanza en Dios. Aprendamos eso. A colocar nuestra esperanza en aquel que es el universo y todavía lo controla. Su nombre es Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Dice así la palabra. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todo eso es para la gloria de Dios. En otras palabras, la manera en la que respondes a las dificultades está relacionada con la manera directa en que te relacionas con Dios. Cuando las cosas empiezan a ser quitadas de tu vida, debes aprender a valorar lo que queda, no lo que perdiste. Y si estás en Cristo, aunque muchas cosas te sean quitadas, todavía te quedan muchas cosas. Porque estás en Cristo. Y una vez más, Dios suplirá tu necesidad. Y lo hará de manera abundante para que puedas ayudar a los demás. Esa es la clave. Señor, dame para que yo pueda dar. Ayúdame para que yo pueda ayudar. Ministrame para que yo pueda ministrar.
Esa es la ley del amor. Lucas 22, versículo 35 y 36, la palabra dice así: y a ellos dijo, cuando os envié, mire que curioso, cuando os envié, y Cristo hablando, claro, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada, nada. Él les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Significa, antes no tenían nada, ahora yo les di todo, pues repartan lo que tienen, ayuden a los demás. Por eso hago un paréntesis aquí para agradecer una vez más el apoyo que han dado a la iglesia, a Gracia y Paz en ese periodo, duro periodo. Muchas gracias por el apoyo que están haciendo, por las oraciones, sigan haciendo por favor. Acuérdense que Dios nos da para que podamos dar, Dios nos ministra para que podamos ministrar. Muchas gracias por eso. Y número 5, hay una lección extra aquí. La lección número 5 que debemos aprender en esta pandemia es esta. Número 5, debemos aprender a ayudar a los demás. A ayudar a los demás. Lucas capítulo 22, versículo 31 y versículo 32. Y la palabra dice así: dijo también del Señor, Simón, será Pedro, claro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es curioso, Pedro le dijo, Señor, yo voy contigo. Donde quiera que vayas, yo voy contigo, Señor. Y Cristo le dijo, Pedro, te digo una cosa. Hoy mismo, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y aquí es algo que tengo que aclarar. Tengo que aclarar. Jerusalén era la ciudad santa. Bueno, tal vez sigue siendo la ciudad santa para muchos, ¿verdad? Pero por ese aspecto de santidad, en Jerusalén no se permitían los animales. Porque los animalitos, por más bonitos que sean, ensucian. Y no era permitido eso en Jerusalén. De hecho, las ovejas y animales sacrificados en el templo eran mantenidos fuera de la ciudad, en un lugar especial, y se metían ahí en el día del sacrificio nada más, en el templo. Por lo tanto, es una incoherencia decir que había un gallo en la ciudad. Una de las funciones de los gallos, y sabemos muy bien, es que los gallos nos despiertan en la mañana. Aquí mismo, en la Ciudad de México, parece una locura, pero a veces estás en una calle y escuchas un gallo cantando. A deshoras, fuera de hora, pero sí canta. Y fuerte. Por lo tanto, no es que había un gallo en la ciudad. El gallo era un título dado a un sacerdote que tenía por función despertar a la ciudad con oraciones. Con oraciones. Entre el templo de Jerusalén y el monte Acra, que hoy en día ese espacio no existe porque está todo ocupado por la ciudad de Jerusalén, pero en ese tramo había un pequeño valle, atrás corría el Cedrón. El Cedrón no está entubado como el río Churubusco aquí cerca de la iglesia, está entubado, pero había un valle. Y en las madrugadas, el que tenía el título del gallo, por ejemplo, el sacerdote, caminaba por ese camino. Había un camino llamado Camino Real, y caminando por ahí se paraba a la mitad, y mirando hacia abajo, inclinándose tantito, no mucho, un poco, empezaba a hacer una oración, y claro, por la acústica del lugar, esa oración salía a toda Jerusalén, y despertaba al pueblo. Ese era el gallo. Yo sé que hasta el día de hoy quizá pensabas que sí había un gallo, que sí, bueno, pero no había tal cosa, no sería permitido en Jerusalén. Pero sí,
Lo que Cristo dijo es que antes que Él ore la primera oración de la mañana, tú me habrás negado 3 veces. Dice eso a Pedro. Y por supuesto que dijo que no, que jamás eso sucedería, pues algunas horas después de eso se sucedió. Y sabemos que sucedió. Pero el Señor le da esperanza y dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, una vez que me abandones y regreses a mí, cuida a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Y lo hizo Pedro, y lo hizo. Esa es la obra de Dios. Nos volvemos más útiles para otros, nos volvemos más entregados al Señor, porque lo amamos más que cualquier otra cosa. Y sea lo que sea que nos sea quitado, únicamente nos deja con menos, lo cual nos facilita concentrarnos en lo que de verdad importa, o sea, Dios. Hay cosas que no tienen que estar en tu vida. Hay cosas que no tienen que estar ahí. Debo decirles una cosa, los que conocen mi casa saben que tengo ahí 2 pinos enfrente. Pues cuando sembramos esos pinos no crecían. No crecían. Uno empezó a crecer, el otro, no, era un palito nada más así. Hace muchos años. Y yo me acuerdo que contraté a un hermano de la iglesia donde íbamos en aquel entonces. El hermano cuidaba jardines y sabía de todo eso. Y lo contraté para ver qué está pasando con el árbol. Y sí fue el hermano, Manuel, ¿cómo está, hermano? Y entonces vio el palo que había un palito con algunas ramitas que salían. El otro pino pues crecía más o menos, pero ese de plano no. Y llegó el hermano y me dijo, hermano, deja conmigo, o sea, yo lo hago. Ah, ok. Entonces entré a la casa para hacer un café. Sabía que a él le gustaba el café como a mí. Entonces de la cocina de mi casa se veía afuera el pino, pasando por el pasillo, por la sala, por la estancia, por el comedor, la ventana grande, entonces veía el pino. En ese entonces veía ese pino. Entonces me acuerdo que yo estaba haciendo el café y de pronto veo al hermano que saca de esas tijeras enormes para podar. Y el pino era una ramita, un palito con 3 ramitas que salió. Y el hermano empezó a cortar las únicas ramas que había. Me acuerdo que salí corriendo. Le dije, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me miró y me dijo, hermano Ángelo, ¿usted entiende de árbol? Le dije, no, hermano, yo no entiendo de árbol. Y me dijo, y yo no entiendo de púlpito. Entonces, yo no me meto con tu púlpito y tú no te metas con mi árbol. Esa fue la lección. Podó eso, le pagué porque lo contraté, claro, no fue gratis eso, yo lo contraté. Hermano en Cristo sí, pero lo contraté, así tiene que ser, así tiene que ser. Y le pagué para hacer algo que yo supuestamente haría. Claro que el hermano preparó la tierra y hizo algo más y todo. Pero me dejó el palo ese peor de lo que estaba. Porque cortó ramas que yo pensaba que eran buenas. Pues pasó el tiempo y esa cosa empezó a crecer. Me acuerdo que antes mi esposa y yo orábamos para que creciera. Ahora, en 2020, tenemos que orar para que no crezca ya tanto. Que no crezca ya. ¿A dónde voy con eso? Es una enseñanza. Es una enseñanza. Si tú convocas, si tú llamas a Cristo a ser jardinero del jardín de tu vida, lo primero que Él va a hacer es cortar las ramas secas de tu vida. Hasta ahí no hay problema. Las ramas que no funcionan, las ramas que vienes cargando por mucho tiempo, las ramas secas de tu vida. Entonces Cristo va a llegar cortando y tú dices, ok, está bien. Pero el problema va a empezar cuando Cristo empieza a cortar las ramas de tu vida que para ti son buenas. Desde tu perspectiva funcionan. Según tu deseo, tienen que estar ahí. Según tu soberbia, es necesario que estén, pero no es cierto. Y entonces te va a doler. Cuando Cristo empieza a cortar
cosas de tu vida que para ti son muy buenas, te vas a enojar con Él. Vas a llorar y dirás, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Pero va a pasar el tiempo. Él no te va a contestar. Y va a pasar el tiempo y vas a crecer mucho más que antes. Tu vida espiritual crecerá en calidad mucho más que antes. Entonces te vas a hincar y agradecer. Señor, tenías razón. Gracias. ¿Sabe por qué? Porque no todo que hay en tu vida hoy lo necesitas. Y la única manera de cortar eso es en una crisis. Es cuando empiezas a perder las cosas. Por eso enfócate en lo que te ha quedado, no en lo que has perdido. Y ayuda a los demás a entender eso también. El Señor sabe lo que hace, nosotros no. En esta cuarentena, ahora que estás ahí encerrado, encerrada, estás descubriendo que lo ama con todo tu corazón y con toda tu alma. Estás aprendiendo, estamos aprendiendo. El fin de todo lo que les tengo que decir en esta tarde es esto. Eres parte de algo que Dios está haciendo, iglesia. Y ese algo es mucho más grande que tú. Es más grande que la vida misma. La confianza en Dios. Entregar todo a Él. Debemos ser luces que están brillando en medio de toda esa pandemia. Y cuando todo eso se acabe, cuando la pandemia se vaya, si eres un aprendiz fiel o un discípulo fiel del Señor Jesucristo, todas esas lecciones serán para tu bienestar, de ti y de tu familia. Y la gloria será dada a Cristo después de todo eso. Por lo tanto, hay 5 lecciones que debemos aprender en esta pandemia. Voy a repetir una por una rápidamente. La primera lección es, debemos aprender que Dios usa nuestra debilidad para fortalecernos. Lección número 2. Debemos aprender a humillarnos delante de Dios, no delante del hombre, delante de Dios. Número 3. Debemos aprender a poner la mirada en las cosas de Dios, no las cosas del mundo. Número 4. Debemos aprender a poner nuestra esperanza en Dios. Solo Él es capaz. Y número 5. Debemos aprender a ayudar a los demás en medio de esta pandemia. Siempre va a haber alguien que esté en peor situación que tú. Esa es la lección. Escribí una pequeña oración y la voy a leer y después oramos, tú y yo, ¿ok? Padre, te agradecemos porque hemos podido oír de ti y de tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por todos aquellos que se han congregado con nosotros alrededor del mundo, Señor, porque esa pandemia es global. Nuestros corazones están alentados, nos regocijamos en ti en el día de hoy. No tenemos miedo, no tenemos nada que temer, no tenemos preocupación o ansiedad, porque tú estás en el control de todo, Señor. Todo está diseñado para tu gloria, mediante nuestro bienestar, conforme tú derramas gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia en tu pueblo. Señor Jesús, muestra tu gloria, que sea claro para el mundo entero que observa que tú reinas y que eres un Dios de salvación mediante la fe en Jesucristo. Y nos gozaremos en los resultados, aunque no sabemos y no conocemos de todo, Señor, y no podemos ver más allá de una pared de ignorancia, Señor. Sabemos que tú estás en control y eres nuestra bendición. Y para nosotros eso es suficiente, Señor. Te agradecemos en el nombre del Señor. Amén. Te invito a que inclines tu cabeza y vamos a orar. Amado Señor y Salvador, te damos las gracias por este domingo, Señor. Gracias por este día en tu presencia. Empezamos la semana en tu presencia, Señor. Aunque hay un aislamiento social, hay una cercanía espiritual, Señor. Oro por aquellos que están viendo, Padre Santo, cada predicación de gracia y paz, que ese número vaya aumentando, Padre, y que eso no se detenga aquí. Que la palabra pueda entrar a corazones afligidos, Señor, porque hay un marco
de normalidade, aún em meio dessa pandemia. E esse marco eres tu, Senhor. Aonde iremos senão a ti, Senhor? Como cresceremos sem estudar tu palavra? Por lo tanto, nessa tarde de domingo, Senhor, te agradecemos, estamos em tus manos. Oro por cada família, a grande família de graça e paz, Senhor, por aqueles que nos veem nesse momento, por seus familiares também. Sabemos que tens um plano de todo isso, Padre. E sabemos que o homem busca a maneira de sair adelante nessa pandemia, Senhor. E oro por eles, oro por os médicos, por as enfermeiras, por todos aqueles que estão trabalhando diretamente com enfermos e contagiados dessa pandemia, Senhor. Cuida esse equipo, por favor. Muitos médicos han perecido já. Enfermeiros e enfermeiras estão contagiados, Padre, não só em México, sino em todo o mundo. Pois colocamos nessa tarde a esse personal médico de saúde em tus manos, Senhor, em todo o mundo. Ajuda-los, Senhor, a que possam sair adelante, porque também são seres humanos. São papás, são mamás, são pessoas como nós. Sin embargo, fazem algo que nós não hacemos, estão em contato direto com as pessoas que estão contagiadas. Oramos por eles e por ellas, Senhor, nesta tarde. Seja com cada família de graça e paz, seja com as demais igrejas em todo o mundo, Senhor. Que isso termine pronto, Padre. Perdona-nos, Senhor, se pensamos que podíamos com essa pandemia. Não podemos. Essa pandemia nos ha ubicado em um contexto que não queremos entender. O homem, com todo poder, dinheiro e sabedoria, nunca hará o que tu podes fazer, Senhor. Por isso, sé con nosotros, Senhor. Cuídanos e protege-nos. Por supuesto que estamos fazendo todo o que a autoridade nos pide. Estamos em casa, lavamos as mãos a cada hora, usamos mascarillas, gel antibacterial, Senhor. Não nos saludamos. Ou seja, hemos hecho todo o que a autoridade demanda de nós, Padre. Estamos cumprindo. Pero aún assim, Senhor, todo está em tus manos. O controle está em tus manos, Senhor. Sé con nosotros, por favor. Que em nenhum hogar de la gran família Graça e Paz, Senhor, de aqueles que nos veem, falte o alimento. Seja o alimento material ou seja espiritual, porque ambos provêm de uma sola fuente, tu, Jesucristo. Gracias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como sempre les invito a que todos os dias, a las 10 de la noche, nos unamos em oração. Tu com tu família em tu casa, eu com minha família em minha casa, nos unimos todas as noites a las 10 de la noche. E te vou dar um conselho. Permite que cada pessoa da família ore, aunque seja um niño ou niña. Isso é bueno. A oração deles é pura. Por lo tanto, papá e mamã, se hasta el dia de hoje tu dirigis a oração, comparte essa responsabilidade. Que cada pessoa de tu família ore a sua vez e a las 10 de la noche. Também estamos convocando um dia de ayuno. Se lo puedes hacer, claro, aparte de la oración, elige en tu familia un día en la semana y ayuna. Y vamos a ver la salvación de Dios. Y vamos a ver la luz al final del túnel. Dios está con nosotros y Dios nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.